Muy buenas tardes a todos, psicólogos peruanos, psicólogos extranjeros, expositores, invitados y sobre todo los estudiantes de psicología. Me es muy grato exponer el tema Intervención Cognitiva Conductual en Trabajo Remoto en Niños y Adolescentes en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Impacto de la salud mental en nuestra población. En segundo lugar, los lineamientos de programación que se han tomado en cuenta para el trabajo remoto, la teleorientación, la promoción y la prevención de la salud. En quinto lugar, la psicoeducación, los programas de intervención que se están presentando, ¿no? Y en último, las conclusiones. Recordemos todos que en el Perú y en el mundo se declaró la epidemia por COVID-19, ¿no? Y en general los sentimientos de ansiedad e incertidumbre impactaron en las personas. Sobre todo los sistemas de salud enfrentaron dificultades para hacer una demanda exponencial y en algún momento estuvo todo fuera de control. El impacto del coronavirus COVID-19 SARS-2 en los niños, adolescentes y familiares es devastador. Nosotros tuvimos que enfrentar enfermedades, el aislamiento de las personas, el miedo, el estrés se apoderó de todos y sobre todo la pérdida de innumerables vidas. Las teleconsultas son una forma segura y efectiva de evaluar casos sospechosos y guiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente, minimizando el riesgo de transmisión de la enfermedad. Nuestra primera tarea como psicólogos en la salud fue justamente el impacto de la salud mental en COVID-19. Recordemos nosotros que inicialmente en nuestro hospital, el Hospital Rebagliati fue un hospital exclusivamente para pacientes COVID, ¿no? Lamentablemente se tuvo que atender hubo un grupo de psicólogos encargados de la atención, ¿no? A pacientes, a familiares y sobre todo abordando, ¿no? Si nosotros tratamos de ver el impacto emocional que se dio en los niños, recordemos todos niños que estaban confinados a una casa, con pérdida de libertad, no viendo a sus familiares cercanos. El distanciamiento social fue parte de nosotros y sobre todo en el caso de los niños extrañaban mucho a sus abuelos, ¿no? Y a sus familiares queridos. Creo que todos vimos el impacto, sobre todo de necesitar en algún momento dado el tener un abrazo y el abrazo de un familiar sobre todo muy cercano. Si nosotros hacemos un análisis a nivel mundial, lamentablemente COVID afectó en general a todos los países, ¿no? Nuestro país fue uno de los países también afectados, ¿no? Al igual que todos los países tanto de América Latina como Europa, incluyendo todo el continente. Nuestra última prevalencia en cuanto a COVID nos demuestra que realmente hubieron y todavía seguimos con casos confirmados, ¿no? Hasta la actualidad tenemos 4 personas quedadas de alta y lamentablemente tenemos 35.879 fallecidos. Dentro de eso, Ministerio de Salud y E-Salud entran en una normativa de trabajo, ¿no? Para la solución de cómo iban a proceder la atención de los pacientes, ¿no? Ustedes saben que inicialmente la declaratoria del estado de emergencia impidió que la consulta externa se cerrara en todos los establecimientos de salud, dando prioridad a la atención exclusivamente de pacientes COVID, ¿no? El cuidado de la salud mental, inicialmente nuestra inversión de todos los psicólogos fue exclusivamente en salud mental. A mí me tocó trabajar con justamente salud mental con los pacientes psiquiátricos en el primer mes, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que la gran cantidad de psicólogos está abocado a trabajar con los pacientes COVID y sobre todo con los familiares. Nuestra institución de salud implementó, ¿no? En el 3 de agosto el trabajo remoto, ¿no?
teniendo como en cuenta contribuir a la continuidad de las prestaciones de salud de todos los asegurados, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta la modalidad, una nueva modalidad de intervención que hasta anteriormente nunca teníamos, ¿no? Este era nuestro flujo, como ustedes ven, un flujo de atención, ¿no? Donde se tenía que programar citas, había la teleorientación y sobre todo el registro de datos. A partir de esta fecha de agosto de este año, recién nosotros hemos tenido el acceso a la historia clínica de los pacientes. La teleorientación, exclusivamente ya en la labor del psicólogo en pediatría, es un conjunto figura como un conjunto de acciones que desarrolla un profesional de salud mediante el uso de los TICs para proporcionar a la persona usuaria de salud consejería, asesoría en fines de promoción, salud, prevención, recuperación y rehabilitación de enfermedades. Las actividades a realizar de los psicólogos en salud, en primer lugar, fueron la orientación y el apoyo psicológico a niños y adolescentes. Cuando hablamos de niños y adolescentes, hablamos en pediatría, solamente atendemos a niños de recién nacidos hasta los 14 años, asegurados afectados por COVID u otras consultas. En ningún momento se dejó de atender a los pacientes hospitalizados, ¿no? Que sobre todo tienen larga data en nuestro hospital y que vienen a nivel nacional para ser atendidos, ¿no? La orientación y consejería a niños y adolescentes en caso de violencia familiar, ustedes saben que es nuestra segunda prioridad dentro de lo que es la salud mental. La orientación de pacientes con sospecha o infección confirmada por COVID, quienes se haya recomendado aislamiento domiciliario y que no cuenten con criterios de hospitalización, fue nuestra tercera pauta. La cuarta, el apoyo psicológico a profesionales de salud que lo requieran por depresión y generalmente por estrés, ansiedad, incluyendo depresión, ¿no? Ustedes saben que los profesionales de salud también se vieron afectados, sobre todo por la cantidad de personas afectadas y el momento en que vivimos. Es importante señalar que el servicio de pediatría de nuestro hospital tiene varias intervenciones, ¿no? Dentro de lo que es la intervención psicológica, ¿no? Contamos con lo que es oncología pediátrica, cirugía pediátrica, neuropsicología pediátrica, la clínica pediátrica y sobre todo emergencia pediátrica. Todos los psicólogos, que son 6 psicólogas en pediatría, todos hacemos consulta externa. Dentro de la intervención que me tocó personalmente, ¿no? En estos 3 meses, desde agosto que les comenté hasta octubre, ¿no? Se señalaron intervenciones a pacientes de pediatría por interconsulta o pacientes que habían sido citados en el mes de marzo y abril, mayo y junio, ¿no? Que son, porque tenemos nosotros en salud un diferimiento aproximadamente de 3 meses. Ahora, son pacientes de todo el Perú que vienen justo para el tratamiento especializado, ¿no? De las diferentes especialidades que cuenta nuestro hospital. Tuvimos en agosto 120 pacientes atendidos. Estoy hablando solamente del caso de mi persona, ¿no? En septiembre 183 casos, en octubre 179 casos atendidos, porque indudablemente tuvimos un inconveniente también, porque muchos de ellos no tenían teléfonos o no había un medio de comunicación directa con los pacientes, ¿no? Aproximadamente mensualmente tenemos un promedio de 250 pacientes. Dentro de los pacientes atendidos, la prevalencia de casos se dio en primer lugar, como ustedes ven acá, en los trastornos emocionales, ¿no? El F93.8 fue lo que mayor prioridad se dio en los niños. En segundo lugar tenemos el F90.0, que son los problemas de atención, concentración. En tercer lugar, los problemas de aprendizaje, ¿no? Muchos niños no se acostumbraban a las clases virtuales, ¿no? Y en algunos casos también tenemos en la zona, sobre todo en algunas zonas de nuestro país, no tienen acceso a la vía virtual. El R62 son todos los trastornos relacionados al neurodesarrollo,
¿no? Niños generalmente niños prematuros, niños desde a partir de los 2 añitos, ¿no? Y en la última, dentro de los cuadros de incidencia, tenemos F84, que es el autismo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que nuestra prevalencia, he designado solamente los 5 primeros casos para que tomen como una muestra de todos los casos atendidos y cuál es nuestra prevalencia y nuestra prioridad, sobre todo para el abordaje en la intervención. Dentro de lo que es la prevención y la promoción que nos tocó trabajar, inicialmente trabajamos con los niños un programa de lo que es la promoción familiar. Entonces ellos hoy día todavía trabajaron lemas relacionados al cuidado, al cuidado y sobre todo al uso de la mascarilla, al lavado de manos y al distanciamiento social, ¿no? Ustedes van a ver. Sí, y en este caso voy a presentarles el caso de una pequeñita. Buenas tardes, doctora. Hoy voy a prevenir el COVID. Regla número 1, lavarse las manos con agua y jabón. Regla número 2, usar la mascarilla y el protector facial. Número 3, mantener el metro de distancia. Por eso yo como salgo uso mi mascarilla y mi protector facial de llamita Paulina Flores. Gracias. Muy bien. Realmente los niños y adolescentes que tenemos, todos participaron y siempre están muy dispuestos a participar en lo que es la promoción y del cuidado, sobre todo del COVID. Dentro de las siguientes tareas que tuvimos fue el promocionar el autocuidado. Recuerden, nosotros tuvimos niños que estaban confinados en casa y dentro de eso también se aburrían y los padres tuvieron que planificar actividades, ¿no? Dentro de ellos tenemos la foto de niños que estuvieron con nosotros y que expresaron, ¿no? Y enviaron sus fotos relacionadas a sus actividades que realizaban, ¿no? Y en ellos cantar, pintar, jugar. Tenemos un niño de autismo que hace excelentes esculturas con plastilina, ¿no? La cocina también fue una parte de las actividades. Siguiendo con las actividades programadas, la psicoeducación, ¿no? Y dentro de la psicoeducación se trabajó los factores de riesgo y los factores protectores. Dentro de los factores de riesgo tenemos el sedentarismo, el aburrimiento, y hay estudios muchos relacionados a eso, que los niños en este tiempo se aburrían y los padres no sabían cómo expresar y cómo ayudarlos para que, sobre todo el hecho de que a veces tenían casas muy pequeñas, ¿no? El estrés invadió a todos nosotros, la ansiedad en los niños, los temores y sobre todo los miedos, ¿no? La depresión también acompañó en muchos casos, tuvimos que intervenir en muchos casos de niños con pérdidas a sus padres, ¿no? Inclusive a sus abuelitos, ¿no? Y dentro de eso, de los factores de riesgo, tenemos algo que últimamente tenemos que estar en alarma, ¿no? Sobre todo por el uso excesivo de muchas veces de los teléfonos, de los videojuegos y del televisor, ¿no? Y el consumo alto de calorías. Dentro de los factores protectores tenemos la alimentación saludable, la actividad física, la práctica de deportes, juegos, baile, la música, cantar, pintar y otras actividades. Una de las cosas que más le gustó a los niños, porque quiero que nos comunicamos a través de vía virtual, y que lo que más les gustó es que le envíen sus cuentos. Eso fue una de las actividades que todos los niños lo esperaron con mucho. Esa salud, dentro de su promoción y de la salud, indudablemente pues elaboró crípticos basados en justamente las medidas de prevención y de la promoción de la salud. Todos nuestros pacientes recibieron su información, también se les brindó actividades, sugerencias sobre actividades en el confinamiento, ¿no? Sobre todo porque hubieron casos de pacientes con insomnio, casos de personas que no podían dormir en la noche, personas niños que estaban también eh, muy tensos, irritables. La otra actividad que en todo momento se trabajó fue
lo de la alimentación saludable, ¿no? Y entonces siempre se remarcó el hecho de que en lo que es la psicoeducación, el hecho de que los padres tomaran en cuenta la pirámide alimentaria, ¿no? Y se le pidió que por favor en el refrigerador de cada casa lo tuvieran en cuenta. Los deportes, y aquí también tenemos la pirámide de deportes, ¿no? Y estos folletos fueron brindados a los padres para que lo tomen en cuenta y para que sigan las recomendaciones, ¿no? Bueno, dentro de lo que es, y ustedes han visto, tuvimos casos, uno de los primeros casos que tuvimos fue casos de niños con problema de conducta. Y realmente para los padres era un problema cómo intervenir en el caso de ellos, qué tipo de técnicas. Entonces, basado en eso, estoy trabajando con los padres a nivel virtual los sábados en la tarde porque es un horario accesible para todos los padres con un programa de intervención que va a constar de 10 sesiones, ¿no? Y el programa es un programa que ya lo estuve realizando en el Hospital Sabugal, con el cual estuve trabajando 9 años, ¿no? Y ahora que estoy en Rivalati hace un año, también lo estoy implementando, ¿no? Es un programa exclusivamente basado en la modificación de conducta. Está dirigido a niños, adolescentes y padres y se llama Niños, Adolescentes y Padres Activos y Geniales. En este programa, cada sesión, lo que se intenta es reducir las conductas disruptivas del niño y potenciar aquellos recursos emocionales, cognitivos y conductuales necesarios para un desarrollo saludable, ¿no? Dentro del programa tenemos, en primer lugar, la presentación del programa, todo lo que es la primera parte de la psicoeducación, ¿no? El uso del registro conductual, y ustedes acá, a ver, aquí tenemos, este es el primer formato que hemos elaborado para el programa de modificación de conducta, donde los padres van a colocar qué conductas van a corregir, qué reforzadores usan o premios y qué correctivos o castigos realizan, ¿ya? Esa es en la primera sesión, trabajamos todo lo que es, sobre todo resaltar el compromiso de la participación familiar, ¿no? No solamente que generalmente en todas las sesiones que hasta ahora tenemos, solamente hemos tenido más incidencia de madres y padres han sido 4, ¿no? De los 15 pacientes que estamos llevando en 2 grupos, uno de grupos de niños hasta los 9 años y otro grupo de 10 a 14 años. ¿Ya? La segunda sesión, trabajamos todo lo que es la conducta, las consecuencias de la conducta, y ahí en la conducta vamos a usar el formato número 2, que es lo que se refería al análisis funcional de la conducta. Y ahí, antes de eso, nosotros vamos a trabajar en una conducta, qué es lo que pasa antes, qué es lo que pasa después, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un niño, ¿no? Si tuviera un caso de alguna conducta, trabajamos justamente con los comportamientos y remarcando en aquellas conductas positivas, ¿ya? Número 3, mejora la comunicación familiar, ¿no? Sobre todo ahí trabajamos mucho sobre qué tipo de padre eres, si eres un padre democrático, si hay los estilos de crianza que existen en los padres, los 4 estilos los trabajamos ahí, ¿ya? Y sobre todo enfocando en la comunicación positiva. En la sesión número 4 es ignorar las conductas perturbadoras, ¿no? Y ahí trabajamos todo lo que son las conductas problemas y cómo el padre va a enfrentar las conductas. Ahora, en cada sesión se va a trabajar diferentes tipos de técnicas, ¿no? En la número 5, el manejo del estrés y el autocontrol emocional. En la sesión número 6, establecer límites, y en eso tenemos muchos hijos únicos, ¿no? O único varón, única hija mujer, y muchas veces en algunos casos los padres obedecen a los hijos y no, más bien ellos asumen el rol de padre. En la sesión 6 es la sesión que hemos establecido para los límites de la conducta. En la sesión 7, los reforzadores, el uso de reforzadores tangibles e intangibles, ¿ya? En la sesión 8, aplicar las consecuencias de la conducta,
tanto en la primera parte como en la segunda, la retirada también de los privilegios. En la sesión 9, sobre lo que es el castigo, ¿no? Las técnicas del tiempo fuera. Y en la sesión 10 ya es la finalización del programa y las indicaciones sobre cómo los padres logran incorporar en cada niño el programa que se ha trabajado, ¿no? Al final nosotros vamos a tener 10 sesiones. El tema es la modificación de conducta, tomando en cuenta el registro conductual, el análisis funcional y sobre todo las técnicas de autocontrol emocional. El objetivo es entrenar a los padres en el programa de modificación de conducta y o comportamiento y potencializar los recursos cognitivos, conductuales necesarios para un desarrollo saludable. Se ha tomado en cuenta 3 criterios para lo que es los resultados del desempeño en los padres. En primer lugar, si asistió y participó, si tome en cuenta que se reúnen 9 a 10 sesiones. Regular participación de 5 a 8 y no participó si tiene menos de 5 sesiones. Dentro de lo que es el programa y la experiencia que tenemos durante estos años que he trabajado, es muy importante trabajar los reforzadores, ¿ya? Entonces hay una sesión exclusivamente donde los padres trabajan los reforzadores y ahí se les enseña a los padres los tipos de reforzadores que tienen, ¿no? Tanto materiales, sociales, los reforzadores de actividades, de situaciones y sistema de ficha. Sobre todo se remarca mucho trabajar los reforzadores en base a cada niño, porque no para todos los niños es igual el uso de los reforzadores, ¿no? El reforzador primario, teniendo en cuenta de que siempre tenemos que tener un estilo de vida saludable, entonces recuerden que antiguamente reforzábamos con dulces, hoy día buscamos la forma de reforzar con alimentos saludables, ¿no? Entonces, jugos, frutas, gelatinas, alimentos naturales de preferencia son los elegidos y preferidos, en este caso, para los padres. Luego de ahí trabajamos las sonrisas, los abrazos, las palabras de elogio, ¿no? Y les quiero comentar que en mi experiencia trabajamos en una cajita muy bonita, sobre todo los elogios, porque los padres, muchos de ellos no refuerzan con palabras. Entonces, eso es una tarea que en todas las sesiones tratamos de ensayar y que ellos también practiquen y que lo vayan poco a poco asimilando y lo traten de usar en el uso diario de los, ¿no? Otro tipo de reforzadores de actividad como ver televisión, jugar con amigos, manejar bicicleta, hacer deporte. Y una de las cosas que más le gusta a los niños es que sus papás jueguen con ellos, ¿no? La segunda sesión en el programa está relacionada a los ejercicios de relajación. ¿Ya? Ay, perdón. Y aquí. Ay, a ver. Entonces, la primera sesión de relajación que tenemos, acuérdense, primero hay que entrenar a los padres en la relajación. Después tendríamos que entrenar a los niños. ¿Por qué razón? Muchas veces los papás, ¿no? No usan la relajación como métodos para poder controlar su estrés. Entonces, en una de las sesiones nosotros trabajamos justo los ejercicios de respiración con ellos. Y una de las semanas que estuve trabajando con los padres les pregunté, hicimos ejercicios de relajación y de respiración primero y les pregunté, ¿cuál les agrada más? ¿Hacer ejercicio de respiración con música o sin música? Primero hicimos todo, practicamos todo sin música y después con música y al final todos estuvieron de acuerdo de que practicar la respiración, lo ideal es con música, ¿no? Seguimos aquí. La realidad es que hoy día tenemos que aprovechar la parte de esta nueva intervención que tenemos, ¿no? Y usar todos los medios tecnológicos para poder lograr
Luego de ahí estamos entrenando. Ahora, quiero explicarles que voy a presentar una sesión de 5 ejercicios de relajación que hemos seleccionado para usar dentro de las 10 sesiones que tenemos. No todas las vamos a usar en una sola sesión, pero la segunda que hemos seleccionado ha sido el gatito perezoso, ¿no? Y aquí está donde justamente en una de las sesiones también trabajamos y para que los padres primero se entrenen y después lo puedan practicar con los niños, ¿ya? La tercera relajación que hemos considerado para que los padres puedan trabajar ha sido la de sopa caliente y torta de cumpleaños, ¿no? Y, y eso nos va a ayudar mucho a que los niños puedan trabajar y cuando ya ellos estén en las sesiones puedan estar entrenados. El otro tipo de relajación que estamos usando es la relajación de Smile and Learn. Bienvenidos a la relajación de Coepen. Hoy te enseñaremos a relajar tus manos, tu cuello, tu cara y tus piernas. Cuando discutes con un amigo o un examen te sale mal, tus músculos se tensan sin que te des cuenta. Eso te hace estar muy incómodo. Si consigues aprender a relajarte cuando estás nervioso o enfadado, podrás controlar esa tensión y enseguida te sentirás mejor. Hoy te enseñaremos a relajarte, pero antes de empezar, colócate en una posición y lugar cómodos. Ahora respira lentamente, subiendo el abdomen y suelta el aire poco a poco por la nariz. Prepárate para imaginar diferentes situaciones. Comenzamos. Imagina que tienes un limón en cada mano. Trata de exprimirlos para sacar todo el jugo. Siente la tensión en tus manos mientras los estás exprimiendo. Ahora deja caer los limones al suelo. Qué sensación tan agradable sientes en tus manos. Imagina que eres una tortuga y estás sentada encima de una roca. De repente sientes una sensación de peligro. ¡Vamos, mete tu cabeza en el caparazón! Intenta tocar tus orejas con tus hombros. Mantente así. El peligro ya está pasando. Puedes salir de tu caparazón y relajarte a la luz del sol. Siente el calor de los rayos. ¡Qué bien estás! Imagina que viene volando una de esas moscas molestas y se posa en tu nariz. Intenta quitártela de encima, sin usar las manos, solo arrugando la nariz. Deja tu nariz arrugada todo lo que puedas, lo más fuerte posible. ¡Bien! Has conseguido alejarla. Ahora puedes relajarte. Siente cómo se relaja tu cara. Te encuentras genial. Imagina que estás descalzo y tus pies están dentro de un pantano lleno de barro espeso. Intenta meter los dedos del pie dentro del barro. Empuja hacia adentro. Siente como el lodo se mete entre tus dedos. Usa las piernas para ayudarte a empujar. Ahora sal del barro y relaja tus pies. Qué bien te sientes ahora. Muy bien, se ha acabado el ejercicio. ¿Has sentido la tensión y la relajación? Ahora permanece quieto con los ojos abiertos hasta que te sientas preparado para moverte. Si te ha gustado y te has sentido relajado, puedes repetirlo las veces que quieras a lo largo del día. Muy bien. La última relajación que se ha designado es la relajación del globo, ¿no? Y justamente es para también ayudar a hacer los ejercicios de respiración. Dentro de lo que es la parte de los trastornos emocionales, he considerado el caso de una niña, ¿no? De 7 años, como que recibe tratamiento
en neuropediatría por crisis de ausencia, ¿no? Toma justamente valproato hace un año, ¿no? Y también recibe tratamiento psiquiátrico, ¿no? Hace más de un año, y toma justamente por síndromes ansiosos y depresivos, y recibe sertralina de 50 miligramos, media pastillita. Dentro de la historia personal de Candy, que es un nombre ficticio que se le da a una niña, es un tercer embarazo no planificado. La pareja, entre los padres hay mucha violencia, ¿no? En la actualidad los padres están separados, ¿no? La madre refiere que ha habido amenaza de aborto a los 4 o 5 meses, y a los 15 días se hospitalizó durante 15 días por ictericia. La niña ha tenido un desarrollo psicomotor normal, un lenguaje también normal y un control del esfínter 1 año 2 meses, que está dentro de lo esperado. La escolaridad, a los 4 años los niños a veces le pegaban o le insultaban, ha sido víctima de bullying, ¿no? Porque lloraba al entrar y se engreía y no quería entrar al colegio por estar con su padre. El motivo de la consulta en la actualidad es una niña con problemas de conducta en casa, llora, en ocasiones no quiere hacer la tarea, se resiste, ¿no? Ya está en primer grado. Sobre todo tiene temor a la oscuridad. Y temor justamente, ella está muy bien todo el día, pero justo llega la noche y automáticamente comienza a ponerse temerosa, ¿ya? Piensa justamente en la evaluación que se le hizo, porque podemos hacer la evaluación. El primer dibujo que ustedes ven acá es el dibujo justamente de Candy, ¿ya? Y como ustedes ven, se le aplicó el test de los temores, que dibujara que le tiene miedo, y explicó que le tiene miedo pues ¿no? a los fantasmas, pero ya cuando se le preguntó a los gatos, al perro, ¿no? Y ella no quiere dormir si no duerme con la luz prendida, ¿ya? Entonces es una niña que indudablemente, justamente por esta misma razón, está recibiendo medicación. Me pareció un caso muy interesante, porque creo que si nosotros intervenimos con una niña en esta edad y realizamos un tratamiento oportuno, no va a necesitar el hecho de tomar sertralina, ¿no? Entonces ya está en tratamiento en estos momentos. Es una niña que es la menor de 3 hermanos, ¿no? Y que lamentablemente el papá era una persona muy agresiva. La mamá hoy día se siente mucho mejor, prácticamente están separados, y la niña se está adaptando al nuevo estilo, ¿no? de vida. Estos son otros, aparte de Candy, estos son otros niños que también, ¿no? revelan temores, ¿no? Y que justamente podríamos muy bien intervenir en ellos, ¿no? Aquí tenemos otro pequeñito que tiene temor a la oscuridad, al cementerio, a los insectos, a los ladrones. Y aquí también a la serpiente, ¿no? Y diferentes, a los ruidos extraños, ¿no? A las cobras, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, justamente se ha seleccionado un programa de autocontrol emocional basado en el trabajo que tiene Kendall, ¿no? En relación al trabajo de un programa para niños, para el control de la ansiedad. Y el objetivo de este programa es enseñar a reconocer a los niños los signos de la ansiedad no deseada y utilizarlos como punto de partida para las estrategias del manejo de la ansiedad. Dentro de ese programa lo hemos adaptado a nuestra realidad, ¿no? Y en la primera sesión vamos a trabajar con ellos todo lo que son los pensamientos y los sentimientos, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar. Este es un programa ya exclusivamente, el anterior era con los padres, pero este es un programa para trabajar con el niño, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones te pones nervioso? ¿Qué piensas cuando tienes nervioso? ¿Y qué sientes sobre todo cuando tienes nervioso? La segunda sesión es la sesión de reconociendo emociones, ¿no? ¿Qué emociones tienen las personas? O sea, se le va a pedir al niño que debajo de cada una de los dibujos represente qué emoción tiene cada persona, ¿ya? La segunda sesión todavía es, le vamos a
colocar historias y el niño tiene que designar qué tipo de emoción es la que siente, ¿no? Por ejemplo, si tu mejor amigo viene corriendo hacia ti en el parque, te dice juguemos, ¿cómo te sentirás? ¿No? Estás en tu casa y tus padres han salido, estás solo en casa, oyes un ruido en la habitación, ¿cómo te sentirías? ¿Ya? Y luego de ahí se le presentan estas 3 situaciones y luego de ahí se deja tarea para la casa donde él durante el transcurso de la semana va a escribir si hay alguna situación que se ha puesto nervioso, asustado, preocupado y si ha habido alguna situación que se ha sentido relajado. La tercera sesión es cómo reacciona mi cuerpo y acá el niño va a aprender fisiológicamente qué es lo que siente nuestro organismo cuando tenemos algún tipo de emoción, como en este caso el miedo, ¿no? Cuando las personas tienen miedo, ¿cómo reaccionan? Piensa en una situación que un familiar o amigo tuyo ha tenido miedo. Describe cómo reacciona cuando tienes miedo, o sea, cuando, ¿no? Y de qué manera nuestro cuerpo nos sentimos cuando estamos ansiosos o nerviosos. Posteriormente también se va a trabajar con ellos en la parte de las reacciones, ¿no? Que tenemos ante el miedo, por ejemplo, qué reacciones fisiológicas tenemos, ¿no? En algunos casos la respiración se acelera, inclusive a veces sudamos, podemos sudar frío, miedo, frío ¿no? O temblar de repente, o de repente hasta ganas de orinar. Se le presenta aquí un estímulo, al niño se le presenta un estímulo, ¿no? Como una araña y cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces, aparte de mostrarle cómo siente el organismo, también se le va a colocar, va a aprender el primer paso para afrontar la ansiedad, ¿ya? Y reconocer cómo el cuerpo se tensiona y cómo es que nosotros podemos manejar esas situaciones. En la siguiente sesión también se trabaja el termómetro de las emociones, ¿no? Estableciendo que el niño nos diga, ¿no? Cuando tiene miedo, cuánto de acuerdo al termómetro, ¿no? De la situación, en qué número le podríamos dar, si es 1, si es menos, y si es 5, si es una alta tensión, ¿ya? Vamos a trabajar las emociones como por ejemplo acá la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo o también el dolor, ¿no? La sesión número 4, tanto el programa de modificación de conducta como el programa de autocontrol emocional se han estipulado en que sean de 10 sesiones. En la sesión 4 también vamos a trabajar ya directamente con los niños lo que es la relajación, pero en el caso de ellos asimilar la relajación, ¿no? De imaginarnos como si fuéramos un robot o en el caso de un muñeco de trapo, ¿no? Entonces se le pide al niño, ¿no? Que cierre su puño y cómo se siente y cómo al soltar cómo siente su organismo, ¿ya? Entonces ensayamos con ellos, ¿no? Cuando es tensión y ensayamos con ellos cuando el cuerpo está relajado. Luego de ahí le pedimos que mire los dibujos debajo y asigne un número. 1 si está relajado, 2 si está más o menos, y 3 si está un poquito tenso, y 4 si está tenso. Y entonces aquí le va a asignar un número de acuerdo a lo que él observa, ¿ya? En la sesión 5, si ustedes recordarán, si alguno ha revisado el libro de Kendall, el manual de Kendall, en el caso de Kendall, él nos sugiere Abraham Lincoln, ¿no? Porque indudablemente, pero nosotros estamos sugiriendo y adaptando este programa a una realidad, ¿no? Y hemos colocado a San Martín, alguien que todos conocemos, ¿no? Y entonces trabajamos en la segunda sesión, ¿no? ¿Qué pensaría, no? ¿Qué pensaría San Martín? En este globo de pensamientos, que el niño diga qué está ahí, que de acuerdo a lo que observa, ¿qué piensa que pensaría?
Ahora también aquí, en esta siguiente lámina, vamos a ver, de acuerdo, que observe y nos diga qué piensa cada niño. ¿Ya? Ahora le vamos a colocar situaciones, ¿no? Y en el caso de ese que están, por ejemplo, son dos niños que están en una escuela, están dando un examen, ¿qué está pensando ella? ¿Y qué está pensando él? ¿Ya? Ahora le colocamos preguntas relacionadas a la ansiedad, ¿no? Y en qué situación una persona se siente ansiosa. Y generalmente pues el niño va a aprender a distinguir qué sensaciones tiene, qué pensamientos y cómo actúa. ¿Ya? En la sesión 7 ya trabajamos resultados y recompensas. ¿Ya? En la sesión 8 vamos a tener, ya se le ayuda a que el niño también evalúe su nivel de ansiedad y vea cuánto de ansiedad tiene, ¿no? Ante una situación. Podemos colocarle ejemplos y casos también para que él pueda evaluar de acuerdo al criterio si es muy relajado 0 o si es extremadamente nervioso 8. En la sesión 9 de nuestro programa vamos a colocar situaciones que te producen mucha ansiedad y sobre todo elaborar un plan. ¿Ya? Se va a llevar a cabo el registro, el niño ya tiene la capacidad de poder saber y diferenciar que cuando uno está ansioso, qué situación es la que nos brinda, qué pensamos y cómo nuestro cuerpo reacciona. Y en la sesión 10, que es la última sección, se le pide al niño que elabore un comercial, un dibujo, un lema, una canción que deseen para enseñarle a otros cómo afrontar la ansiedad. ¿Ya? Dentro de estas 10 sesiones que estamos programando de autocontrol emocional, ¿no? Vamos a colocar los resultados de desempeño también, de acuerdo a las sesiones, se va a monitorear, y si de 9 a 10 sesiones se va a colocar que asistió y participó, de 5 a 8 regular participación, y menos de 5 no participó. Los objetivos de este programa están basados en primer lugar en la psicoeducación, reducir las conductas ansiosas en el niño, sobre todo que fisiológicamente comprenda con qué siente nuestro cuerpo, ¿no? Relacionado a la ansiedad. Y el final, que tenga los recursos necesarios para que pueda controlar emocionalmente y sobre todo para tener un desarrollo saludable. Bueno, estamos a vistas de la Navidad y escogí un mensaje que me pareció muy hermoso, sobre todo para quienes trabajamos con niños, ¿no? Y es el árbol de la sabiduría. En el árbol de la sabiduría nos dice que todos debemos reír, bailar, meditar, perdonar, pedir ayuda cuando necesitamos, delegar tareas, permitirme brillar, romper con un hábito, comunicar lo que sientes, realizar un proyecto deseado, ayudar a alguien, pintar un cuadro, haz una caminata, juega con tu hijo, lee un libro, canta en la ducha, sobre todo sé un niño, escucha la naturaleza y sé muy feliz. Dentro de las conclusiones que nosotros de nuestro trabajo durante estos 3 meses, que exclusivamente porque, como yo le decía, he tenido 3 momentos de intervención. El momento en primer inicial, el momento de pacientes COVID, el segundo momento que fue la atención de pacientes de salud mental, y el tercer momento de los pacientes exclusivamente pacientes niños y adolescentes del servicio de pediatría. Entonces, dentro de las conclusiones, tenemos en primer lugar que fortalecer la intervención, ¿no? Tienen que salir nuevos programas, adecuando los programas de intervención a nuestra población, implementar los procedimientos de psicología en evaluación, diagnóstico, terapia u otros. Y lo último es modificar el tiempo de atención.
Nosotros en la institución, en eSalud, estamos trabajando en teleorientación a 20 minutos, quiere decir a 3 pacientes por hora, y a una concentración de 6 veces al año. Ahora, indudablemente el hecho de que nuestro hospital es un hospital especializado, tenemos la oportunidad de que en este caso nosotros diariamente podamos ver 12 pacientes diarios, un promedio de media hora, justamente por la calidad de pacientes que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Pero es prioritario. Bueno, quiero terminar agradeciendo en primer lugar por la atención prestada y no sin antes presentar a nuestro equipo, ¿no? De trabajo en pediatría, ¿no? Está Charito Arias, María Elena Santiago, Rosita Ortiz, María Elena Pizarro, Dalila y quien habla. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Luperdi. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. En caso de que los espectadores tengan alguna duda, por favor hacerlo mediante el chat para que pueda ser leída y respondida. Daremos 2 minutos para que los espectadores realicen sus preguntas. Doctora, tenemos una pregunta que nos dice lo siguiente. Quisiera saber cómo están manejando el tema de contacto, que permita un acompañamiento más cercano teniendo en cuenta que se desarrolla desde una plataforma virtual. Sí, bueno, les quiero en el caso de los niños y adolescentes, ustedes saben que la intervención es más con nada con los padres, ¿no? Entonces, yo les comentaba de que las llamadas telefónicas se dan en primer lugar. Tenemos una lista de pacientes. En algunos casos, el gran inconveniente que tenemos en la actualidad es que muchos de ellos están estudiando en horas virtuales, ¿no? En aulas virtuales, pero dentro del horario tratamos de manejar y de avisar a los padres para que ellos puedan, ¿no? Responder a la cita que se le da. Nosotros estamos programando, o sea, ni bien terminamos una atención, hay un programa que tenemos la facilidad de citar al paciente, si es una prioridad a los 15 días, si es una cita de seguimiento de caso a 30 días, y el paciente ya no necesita de tenerlas, porque ya automáticamente el mismo sistema le genera su cita, ¿ya? Y si, porque también tenemos una gran población que no responde o que, recuerden que la pandemia lamentablemente nos ha cogido sin una actualización de datos. Entonces tenemos muchos asegurados que sus teléfonos no están actualizados y lamentablemente o muchos de ellos no hay el acceso porque tenemos, por ejemplo, en algunos lugares del Perú no hay el acceso a la parte virtual, ¿no? Entonces estamos usando el Zoom también para las reuniones con los padres, es algo. Ahora, les quiero comentar,
recuerden que nosotros en eSalud solamente se ha aprobado lo que es la orientación. La responsabilidad como psicólogos nos enmarca y nosotros también, todos los psicólogos que estamos trabajando a nivel nacional, no solamente estamos brindando teleorientación, sino que estamos haciendo, muchos de mis colegas están haciendo terapia individual, terapia grupal, todas a través de vía Zoom, en horas que de repente y que no están dentro de la hora programada, porque los turnos son programados o mañanas o tardes, y en horarios que tampoco no están siendo programados. Lo estamos brindando con la finalidad de que la institución el próximo año nos brinde, eso es lo que ha quedado. El próximo año vamos a seguir haciendo terapia individual, terapia grupal, como siempre lo hemos realizado. Entonces, la necesidad de poder realizar el tratamiento involucra que también valoren la intervención del psicólogo, ¿no? Y para que les comento que los padres relacionados en el caso de los niños hay mucha participación y la accesibilidad de ellos también es. He creado un correo especialmente para los pacientes y el cual justamente ellos me pueden responder las fichas que tanto del programa están enviando y individualmente, ustedes saben, van a ser respondidas y en el día que intervención, su cita, porque ya tienen citas programadas, nosotros ahí vamos a revisar y vamos a continuar con el tratamiento. Lo que sí es cierto que tenemos una demanda muy, muy grande, ¿no? Y generalmente el día que tenemos una intervención tenemos que aprovechar al máximo. Como les digo, nosotros tenemos la suerte de que nos brinden media hora de atención, pero a nivel nacional nuestros colegas están trabajando a 20 minutos y en algunos casos con 18 pacientes diariamente. Yo más Ok, bien doctora. yo les invitaría más bien a los psicólogos a iniciar, porque la única forma de que valoren nuestro trabajo es que nosotros nos involucremos y que tratemos de repente fuera de las horas, pero tratar de que no solamente sea un trabajo de orientación, ¿no? Y un trabajo de atención oportuna, ¿no? Sino más bien que sea un programa de intervención, ¿no? Ok, doctora, creo que tenemos espacio para responder una pregunta más. Un Dígame. usuario dice lo siguiente: se ha observado que niños con problemas de conducta, falta de concentración, bajo rendimiento, entre otros, tiene que ver con una dinámica familiar inapropiada. En su experiencia, ¿qué nos puede decir? Indudablemente. Yo les quiero decir, dentro de los casos que tenemos, los padres muchas veces no soportan a los niños y yo les diría, por eso es que dentro de las sesiones he colocado varios ejercicios de relajación, porque hay que explicarles, lamentablemente se les explica a los padres cómo es en el caso de los problemas de ustedes saben que ahorita manejamos un criterio diagnóstico de que un niño puede ser TDAH recién a los 12 años. Entonces, para los padres, todos los niños son hiperactivos, todos. Y la realidad es que el trabajo de la dinámica es básico, básico, básico. Y involucrar a los dos padres es muy, muy, muy oportuno, ¿no? Y muchas veces tenemos solamente en algunos casos la intervención de una de las figuras. Y eso, indudablemente, por eso es que tenemos poco a poco de ayudar a participar los dos padres y en algunos casos no solamente los padres, sino también los familiares o los cuidadores, ¿no? Tengo casos de niños que se quedan solos con problemas de conducta y los padres y la madre dice, pero si no voy a trabajar, ¿de qué vivo? ¿No? Entonces, tenemos que trabajar. Yo creo que muy buena la pregunta que me hizo la persona, porque realmente la dinámica influye mucho en la conducta de los niños, ¿no? Entonces, aparte de eso, que el niño tiene una gran carga de actividad y debe ser también
debe ser que esa carga debe ser derivada y debe ser sustituida por diferentes actividades, ¿no?